Dios les bendiga, estimados estudiantes. Muy buenos días. Bienvenidos a su aula virtual de lengua y literatura. Empecemos. Objetivo de la unidad de trabajo. Leer de manera autónoma textos no literarios con fines de recreación, información y aprendizaje, aplicando estrategias cognitivas de comprensión según el propósito de la lectura. Destreza que desarrollaremos durante esta clase. Usar estrategias y procesos de pensamiento que apoyen la escritura de diferentes tipos de textos periodísticos y académicos. Y es así que vamos a usar esas estrategias y procesos de pensamiento y razonamiento para escribir nuestros propios textos académicos. Y el día de hoy repasaremos lo que hemos estado viendo durante esta semana, y es el texto expositivo y su estructura. ¿Qué es el texto expositivo? Es aquel que aborda de manera objetiva un asunto o tema determinado. La finalidad de dar a conocer información de una serie de hechos a datos, acontecimientos específicos. En este sentido, el propósito fundamental de los textos expositivos es transmitir información, es decir, exponer datos informativos veraces, para lo cual nos va a aportar un conjunto y gama de conocimientos claros y directos sobre grandes contenidos, generales o específicos. En el proceso de producción de un texto expositivo debemos llevar a los 4 tiempos, es decir, planificación, redacción, revisión y publicación. Esto ya lo hemos visto en clases anteriores, pero para planificar, ¿qué se va a escribir? Es decir, en el texto expositivo, ¿qué información va a ser la más relevante? ¿Para qué se va a escribir? Es decir, ¿a qué medio vamos a satisfacer esa necesidad? ¿Para quién va direccionado este texto expositivo? ¿En qué tipo de texto? En este caso sería nuestro texto expositivo informativo, porque aparte de exponer un tema, vamos a informar. Así que los 4 puntos importantes de la planificación: ¿qué se va a escribir? El tema, la idea central que va a girar todo nuestro texto. ¿Para qué? ¿Cuál es el fin de escribir? ¿Para quién? Es decir, direccionado a quién. ¿Y en qué tipo de textos vamos a hacerlo? Recuerden que hemos visto otro tipo de textos, texto informativo, texto causa-efecto, entre otros. Pero el día de hoy nos vamos a centrar, como lo hemos hecho durante toda la semana, en nuestro texto expositivo. Y aquí les presento las 2 lecturas que vimos en la clase anterior, que no las trabajamos. Entonces, como los días jueves tenemos lectura, así que hoy nos tenemos que concluir. Y está el cambio climático, que ya lo leímos, y el río Nilo. Y estas son las preguntas que vamos a trabajar en nuestro taller de lectura. ¿Cómo comienza el texto? ¿Cuál es la causa del cambio climático? ¿Qué efectos produce el cambio climático? ¿Cómo organiza el autor la información? ¿Cuál es la causa y cuáles son sus consecuencias? 2. La segunda lectura del río Nilo. La primera era el cambio climático. ¿Con qué compara el autor al río Nilo? 2. ¿Dónde nace y dónde desemboca? 3. ¿Qué características tiene el río Nilo? 4. ¿Cómo termina el texto? 5. ¿Cómo organiza el autor la información? Y por último, ¿te informaste de cómo es el río Nilo? ¿Cómo lo hiciste? Entonces, estas son las preguntas para el día de hoy, nuestro taller. Dios me le bendiga, chicos. Hasta aquí ha llegado nuestra clase. Hemos hecho una pequeña retroalimentación y aquí está listo nuestro taller de lectura. Hasta la próxima.